También una cosa de Miguel Ángel es que nos damos cuenta de que más, y ya lo mencionó, que más que la justicia o la injusticia que se imparte al final, lo que verdaderamente queda o trasciende es la verdad. Así es. Esta visión es una constante también en el resto de sus obras literarias. No en el resto de las obras literarias. Por ejemplo, en la ciencia ficción y en la fantasía casi no hay esa búsqueda de la verdad. Hay la lucha entre poderes, hay la búsqueda de lo maravilloso, pero yo creo que funciona muy bien en dos narrativas mías. Una es la narrativa de policíaco o de género negro, y la otra es la narrativa histórica, porque en ambas están correlacionadas, e incluso algunos de las nuevas novelas de Morgado están muy relacionadas con la historia. En realidad, Las Memorias de los Muertos, tú puedes ver que es revisar el pasado reciente de Baja California a través de la anécdota, que además no sucede en ese año, lo pongo en otro, de la muerte del gobernador de Baja California en el centro de California, ¿no? De un síncope cardíaco. En otros casos, en Mexicali City Blues, por ejemplo, en esas 5 novelas que aparecen ahí, es la Guerra Fría en Baja California, con espionaje entre espías rusos en los tiempos de la guerra nuclear. Es los beats, los escritores beat que anduvieron por la frontera. Es el rescate de historias viejas, pero también de historias contemporáneas. No siempre Morgado está excavando el pasado, pero yo diría que la constante mayoritaria en la obra en la que aparece Morgado es la exhumación del pasado. El pasado está enterrado y Morgado destapa ese pasado y encuentra los cadáveres que nadie quiere reconocer como propios, que nadie quiere decir por qué están ahí, y los saca a la luz pública, ¿no? Yo creo que Morgado funciona como una mezcla de arqueólogo del pasado, periodista investigando ciertos episodios de Baja California, e investigador privado, ¿no? Hay una mezcla de todo eso, y como una pátina, ¿no? Al final, como una forma ya de pintar un último brillo, está la idea de los derechos humanos, de que todo ser humano, aunque esté olvidado por la comunidad, merece ser recordado por lo que hizo, para bien o para mal. Y en ese sentido, el rescate de Morgado es un rescate de cuestiones que son profundamente de derecho, el derecho de saber quiénes fuimos para saber quiénes somos. Eso sería. ¿Considera imprescindible el compromiso político en la novela negra? No. Yo pienso que muchas novelas negras, toda la novela estadounidense casi no tiene un compromiso político. Creo que solamente Jim Thompson, tal vez en 1280 almas, que es un clásico, tal vez, no sabría decirte si hay algún otro escritor así, ¿no? Incluso los contemporáneos como Michael Connelly o Don Winslow, pero la novela negra no necesariamente tiene un compromiso político. En Latinoamérica se le ha usado mucho, tal vez porque Paco Ignacio Taibo II estableció ese compromiso desde un principio, ¿no? Es un detective privado, Velasco Chain, que de alguna forma tiene una agenda social y política de reivindicar el sindicalismo obrero, de reivindicar los desaparecidos durante la guerra civil, que se puede llamar, que fue contra la guerrilla en los años 70 en México. Pero en buena medida también hay muchos escritores, pienso del Cono Sur, que han escrito novela policíaca o novela negra con el afán simplemente de descubrir, de mostrar la condición humana en sus facetas más sombrías, terribles y obscenas, ¿no? Y en ese sentido no le veo no necesariamente aparece, ¿no? Sí aparece, en los últimos tiempos ha habido muchos de rescatar el periodo de los militares, de las dictaduras militares de Sudamérica, sobre todo de Argentina y Chile, con Videla y Pinochet, pero en términos generales, y tal vez algunos escritores, creo que Rubén Fonseca en Brasil, han buscado dar no una cuestión política, pero una conciencia social de que el crimen
no es solamente el criminal que mata, es también la sociedad que le permite matar, o que se aprovecha de él para usarlo para otras cuestiones, para conseguir restringir las libertades civiles, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay una conciencia social y política en mucha de la novela policíaca latinoamericana, pero no sucede en la novela policíaca mundial, ¿no? Aunque, por ejemplo, Mankell, tú lo ves que usa para hablar de cuestiones, por ejemplo, de cómo fue usada Suecia durante la Guerra Fría por los Estados Unidos y por Rusia, ¿no? Cómo fue un peón entre dos grandes potencias. Y, por ejemplo, en la última novela que escribió con Wallander, aparece esos fantasmas de la Guerra Fría. Entonces hay una visión política, ¿no? De señalar que el Estado sueco, los gobiernos suecos, no supieron defender la soberanía nacional. También hay una cuestión que aparece mucho en la novela policíaca europea, que es la cuestión del inmigrante, ¿no? De estos que están llegando, árabes, norafricanos, turcos, de países del este, y que sienten, igual que Estados Unidos con los mexicanos y centroamericanos, que están siendo invadidos por una cultura que no entienden, que no creen. Entonces yo creo que ahorita, en este momento, gran parte de la novela policíaca, no la estadounidense, pero la novela policíaca de Europa, de América, de Latinoamérica, es una novela sobre la confrontación entre mundos que se está dando, porque ahorita todos los países son crisoles, ¿no? Son lugares donde los migrantes clandestinamente están llegando, y donde la población nativa, que hace poco antes, o pocos decenios o siglos antes, fue también migrante y que ahora se siente dueña del país, los ve con horror, como una invasión, ¿no? Entonces ahí es donde ocurren los crímenes más terribles, porque son crímenes de odio, son crímenes de discriminación racial, son crímenes de trata de blancas, son crímenes de... no sé, ahí vuelvo al periodismo. Yo creo que lo de Roberto Saviano, no me acuerdo si es Roberto, fue Roberto creo, Gomorra, es una novela policíaca, ¿no? La historia de la camorra en Nápoles, cuando inicia el primer capítulo, la primera escena, o la primera escena de este reportaje, que se lee como novela, podía haber ocurrido aquí. Es cuando los contenedores del puerto de Nápoles van subiendo y se les cae un contenedor, y al caer se rompe y salen decenas de cadáveres de chinos. ¿Por qué salen decenas de cadáveres de chinos? Porque hay una comunidad china importantísima en Nápoles que es suficientemente rica para mandar a sus muertos a enterrar a China, porque no quieren ser enterrados en Italia, donde todavía no los respetan. Entonces los envían a los muertos a China para ser enterrados con todos los honores, con toda la tradición y los ritos, sean budistas o shintoístas o los que sean, sí, en China. Pero pasa como de contrabando, es un contrabando al revés. Son los muertos que se regresan a China. Y bien podría estar ocurriendo ahorita en los contenedores de Ensenada. O sea, tú lo lees y dices, esto puede estar ocurriendo, esta es la frontera norte de México. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero. Ahorita todos los países son el mismo país. Todas las fronteras son la misma frontera. Por eso es que creo que la narrativa que escribo es una narrativa que esté escrita localmente, regionalmente, que tiene todos los elementos regionalistas, pero que ya es universal, porque la vida de frontera es la vida de todo el mundo. Sí, todo y eso lo ves también hasta en las películas como Beautiful, ¿no? Estás viendo cómo las maquiladoras ya están en todas partes, ya no están en las fronteras, ya todo lugar es frontera, todo barrio es una frontera.